Vamos a ver entrar en un tema muy interesante porque todo lo que hemos visto hasta el momento, que son aplicaciones prácticas bastante comunes, la figura se va complicando en el sentido de que cada vez somos más ambiciosos y queremos hacer excavaciones mucho más profundas. Entonces, tal como ya adelantamos un poco en la explicación del anterior tema, ya hemos comentado de que se puede aplicar el método de las excavaciones alternadas también para niveles más profundos. En el anterior tema hemos visto estas aplicaciones en muros y submuros en un solo nivel, o asumiendo que son en un solo nivel. Ahora podemos pensar de que la excavación que tenemos que hacer es en mayor profundidad. Este esquema que vemos aquí es un esquema en corte, y la profundidad total de excavación sería todo esto que estoy indicando. Entonces lo vamos a dividir en tres fases: fase uno, fase 2 y fase 3, cada una de una profundidad, digamos H1, H2 y H3, generalmente podrían ser iguales, y tenemos que excavar todo este volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Primero excavamos la fase uno. Primero excavamos por excavaciones alternadas, ponemos los soportes por segmentos, primero los uno, luego los dos, luego los tres, luego los cuatro, depende qué secuencia hemos elegido y de qué manera vamos a hacer, o primero los uno, luego los dos, alternadamente, y completamos el sostén o el soporte de esta fase uno, en la que el empuje, fíjense, como es solamente de una profundidad H1, entonces el empuje que van a soportar es por lo tanto es un trabajo relativamente sencillo, no sencillo, pero como ya hemos visto, esto ya está superado, supongo, por lo tanto es un trabajo común. Sin embargo, algunas veces hay que hacer excavaciones más profundas por alguna razón. Seguramente va a haber un subsuelo uno acá, un subsuelo 2, por eso se está excavando más, porque para fundaciones superficiales no sería tal vez necesario hacer esto, pero en esta fase 2, de una profundidad 2, la profundidad total de la excavación después de hacer la fase 2 va a ser H1 más H2, y el empuje va a ser E2, que ya es un empuje más grande porque es de la altura total. Entonces es un trabajo probablemente un poco más delicado por el empuje, pero vamos a asumir que el empuje uno ya está sostenido, ¿verdad? Porque en la fase uno, por lo tanto, aplicamos la misma metodología en la fase 2. Por supuesto, todo esto está planificado, proyectado, nada es improvisado, ya está resueltos todos los problemas, la magnitud de los empujes está estimada, está resuelto todo. Entonces, luego entramos a una fase tercera, ¿no es cierto? Donde el empuje total de toda la excavación ya va a ser pero como estos dos ya están sostenidos, entonces el problema se reduce a ser bastante similar al empuje uno. Bueno, esta situación no siempre es así, ¿verdad? Porque si nosotros diseñamos la estructura de contención como para que aguante el empuje total, entonces no necesitamos la ayuda de los otros soportes, solamente nos interesaría la secuencia constructiva, de qué manera lo vamos a construir. Si pudiéramos sujetar el soporte de acá y luego sujetar el soporte de acá sin que se caigan, porque si vamos a excavar debajo, obviamente no tienen ningún apoyo, y luego completar el soporte total, y si está diseñado para el empuje total, bueno, no haría falta ninguna otra ayuda. Esa sería la metodología por fases para profundidades mayores, no necesariamente para tres. El ejemplo está con fase uno, fase 2, fase 3, pero puede haber fase 4, fase 5. Teóricamente, la metodología es aplicable a cualquier profundidad, ¿no es cierto? Teóricamente. Entonces vamos a ver distintos métodos de excavaciones profundas, aplicando siempre las excavaciones alternadas y también por niveles, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo que son los taludes, anclaje de taludes, donde se aplica lo que hemos hablado, ¿verdad? Aquí queda, por ejemplo, descubierto. Esta foto es muy representativa de lo que queremos decir. Tenemos una fracción del talud en un nivel uno, y este talud, para que no se caiga, entonces se lo ancla. Aquí podemos apreciar un hueco y hay unos fierros, unos cables que están saliendo del hueco. Esa es la construcción del anclaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner unos cables dentro del talud, de modo que se anclen a cierta profundidad,
y es como ponerle un sujetador, como ponerle una costura, de modo que si nosotros ponemos acá delante un elemento que impida que los cables se vayan adentro, entonces cuando el talud quiera derrumbarse, estos cables le van a sujetar. ¿Y dónde le van a sujetar? Le van a sujetar en el interior del propio talud. Aquí tenemos ya una parte de un muro construido con anclajes, ¿no? Pero este es otro caso porque lo que se está anclando acá es el muro, ¿no? En cambio, acá lo que vemos es que se va a anclar es el talud, que es nuestro caso. Lo que pasa es que en esta fotografía lo que se quiere mostrar es la forma de hacer la perforación para el anclaje. Se utilizan máquinas, pueden ser más grandes, más chicas, ¿sí? Pero se utilizan máquinas que hacen un orificio, como el que vemos aquí a la derecha, mediante una cañería, un tubo metálico, y se perfora a un ángulo, como se puede ver, a un ángulo que está en el proyecto, un ángulo y una profundidad determinada. Entonces, dentro de este tubo, que no entra hasta el fondo, sino hasta cierta parte, se introducen cables y la parte, y luego se inyecta hormigón. Entonces, en la parte profunda, hasta donde no ha llegado el tubo, se excava, pero se retira el tubo. Entonces queda una parte sin entubar. A esa parte entra el hormigón a presión, a tal presión que ensancha el suelo. Eh, tenemos bueno, no hay un esquema aquí, más adelante seguramente lo tenemos. Entonces, ese bulbo que se forma al fondo de la perforación, ese bulbo es un elemento que si estiramos luego los cables no salen, ¿no? Porque está trabado ese bulbo que es de mayor diámetro, es una especie de globo que se abre adentro de la excavación y que está en contacto con el suelo, entonces no deja como hacerle un nudo a un cordón, ¿no es cierto? Le hacemos un nudo y ya no sale del hueco que hemos hecho para meter el cordón. Entonces pasa lo mismo, solamente que en este caso en vez de nudo es un bulbo de hormigón. Entonces ese bulbo de hormigón sujetado a los cables salen por afuera y se anclan, como se puede ver, se tesan los cables y como el bulbo está sujetando ahí, no puede salir, entonces los cables se alargan y se los ancla para que no vuelvan a su longitud original. Anclar quiere decir fijarlos, ¿no es cierto? Este es un elemento de fijación. Fíjense que el talud está aquí con unas planchas metálicas, unos accesorios metálicos, justamente para el anclaje. Entonces el cable, en otras palabras, está estirando hacia adentro, está empujando hacia adentro al talud. Aquí tenemos un talud, como se puede ver, el puntal, por ejemplo, para decir, es un apoyo puntual que viene afuera, ¿no es cierto? El anclaje es un apoyo puntual que viene de adentro. Entonces como es puntual y está actuando en este punto, tiene un área de acción, ¿no? Va sujetando el talud en un determinado espacio, pero no sujeta todo el talud. Por eso es que se tienen que hacer anclajes cada cierta distancia y no solamente en sentido horizontal, sino como vimos en esta figura, también en el sentido vertical. Fíjense, hay hileras de anclajes, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está obviamente en el proyecto, no es que se adivina. Y en otros casos, en vez de accesorios metálicos, fíjense, se construyen una especie de losas de hormigón, que es un accesorio también que sirve para anclar. No podríamos anclar en la tierra, ¿no es cierto? Porque no aguantaría la tensión del cable. Entonces se necesita un elemento fijo y si la tensión va a ser grande, entonces probablemente este anclaje metálico no aguante, ¿no? Si vamos a ejercer una presión muy grande, se va a hundir en el suelo, en la tierra del talud. Entonces por eso también la dimensión del accesorio de anclaje está prevista según la tensión de los cables. Entonces, este método de fijación por anclajes o de refuerzo de taludes por anclajes se está aplicando directamente en la tierra. Pero lo que podríamos hacer también en otro caso es construir un muro delante del talud, de manera que el muro sea el que sostenga al talud. Depende, ¿no? De la finalidad que se tiene. Por ejemplo, cuando se construyen carreteras hasta en las ciudades, avenidas, qué sé yo, y la topografía es muy difícil, como en La Paz, por ejemplo, y hay taludes muy pronunciados y riesgo de que se derrumben encima del camino o encima de la carretera.
se pueden anclar estos taludes de la manera que hemos visto, anclar directamente. Pero cuando construimos edificios, no podemos dejarlo el talud pelado, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es construir un muro que generalmente nos va a servir también de muro de nuestro edificio. Entonces construimos un muro que además de contener el talud nos va a servir como muro para nuestro edificio. Entonces, en el caso de construcción de grandes excavaciones para edificios, podemos aplicar esta misma metodología que acabamos de comentar. Acá tenemos un segmento excavado con su armadura y acá tenemos ya el tubo y el hueco listo para anclar, pero este anclaje se va a hacer después de construir el muro. Fíjense, no estamos anclando el talud solamente, sino que vamos a anclar inclusive el muro. Se puede hacerlo así, como estamos viendo, donde primero se ha hecho la perforación y se ha colocado el tubo, inclusive ya están los cables acá, luego se va a hacer el hormigonado y después se va a hacer el anclado. Se puede hacer así porque es más fácil la perforación, pero también podríamos primero hormigonar esto y luego perforar el muro y el talud, lo cual obviamente la perforación va a ser más difícil para traspasar el hormigón. Acá tenemos un segmento que ya está construido, del cual están saliendo fierros que se amarran a estos y también vemos los fierros que van para arriba, ¿no es cierto? Arriba, encima de este muro, se va a construir una viga, así como se construyen vigas cadena en los edificios, ¿no es cierto? Acá encima de este muro se construye una viga que da continuidad al muro. Como el muro va a estar construido por segmentos, dividido en segmentos, entonces esta viga prácticamente le da una especie de es como que los amarra a los segmentos, ¿no es cierto? Le da continuidad al muro. Acá en esta otra imagen vemos el primer segmento ya ha sido construido, ya está todo anclado, como se puede ver, cada cierto espacio, ¿no es cierto? Todo eso está calculado. No necesariamente se construye cada segmento y se ancla cada segmento, puede ser cada dos segmentos, un anclaje, etcétera, ¿no? Depende del ancho, del ancho del segmento, del ancho A, depende de las condiciones de estabilidad y de la magnitud de los anclajes, etcétera. Fíjense, acá tenemos toda una hilera, un nivel. Acá ya hay otro nivel, se nota claramente en el hormigón, fíjense, hay otro nivel y al fondo se nota un tercer nivel ya anclado, ya construido el muro, o sea que se va construyendo el muro de arriba para abajo. Y como cada segmento está anclado y después todos los segmentos tienen continuidad y están anclados también, entonces es como colgar un cuadro en la pared. Una vez que lo fijamos el cuadro, perdón, el cuadro no se cae, ¿no? Entonces acá está fijado este muro al talud. Luego hacemos el otro segmento, ¿verdad? Que está fijado al talud. Luego tenemos un tercer segmento, fíjense, un tercer nivel. Y aquí se observa al fondo un cuarto nivel que está en proceso de construcción. Se notan las excavaciones alternadas, hay una persona inclusive ahí. Y en esta parte, en cambio, se está recién perforando, ¿no es cierto?, algunos anclajes para el segundo nivel. O sea, que es una secuencia constructiva bien planificada y que seguramente está todo tal como se programó. A cada uno de estos segmentos de muro construidos, ya sea de hormigón de esta manera o con otros métodos, a cada pedacito de estos, que en realidad es un pedazote, se le llama batache, ¿no? Construir un muro por bataches quiere decir construirlo así por partes. Como el hormigón nuevo siempre se nota respecto al anterior y la junta nunca desaparece, entonces se nota como cuadriculado, ¿no es cierto? Como en este caso. Y también esta imagen nos sirve para ver que un muro no siempre es un frontón recto, ¿no? Puede tener la forma del lote, la forma del edificio, la forma de la excavación que nos tocaría hacer. Entonces, este es el caso de construcción de muros por bataches con anclajes sucesivos. ¿Por qué anclajes sucesivos? Porque primero ponemos uno, luego otro y etcétera. Y al final el muro queda como si tuviera unos clavos, ¿no es cierto? Y además está su accesorio de anclaje ahí que lo está fijando. Otra cosa que se puede notar acá claramente y que es una ventaja constructiva es que todo el espacio construido va quedando libre, ¿no? Fíjense, va quedando libre y teóricamente se puede seguir yendo para abajo, seguir yendo para abajo, porque en realidad estamos asegurando la estabilidad nivel por nivel. Ahora, ¿qué pasará cuando tengamos todos los niveles excavados? ¿Va a haber un empuje global de toda la excavación? ¿Será que el muro está diseñado para soportar ese empuje global?
porque para aguantar el empuje de cada nivel sí lo estamos viendo. Pero ya cuando esté todo excavado, el empuje total, el muro estará diseñado para soportar el empuje total. Hay dos alternativas. La primera alternativa es de que no esté diseñado para eso. Por lo tanto, a medida que aumentamos la profundidad, deberíamos ir poniendo soportes, refuerzos, o sea que estos bataches y este muro que se va formando por los bataches uno al lado del otro y uno encima del otro, no va a tener la capacidad de soportar el empuje total que se va acumulando a medida que vamos excavando. Entonces seguramente vamos a tener que poner otros soportes. Pero si el muro está diseñado y los anclajes están diseñados para soportar el empuje total que se va a ir dando por sumatoria de los niveles que vayamos excavando, entonces no va a hacer falta ninguna otra cosa y el muro puede quedar estable. En el caso de las carreteras, por ejemplo, no hay edificio que se construya ahí y el muro queda pelado y expuesto, entonces tiene que estar diseñado para aguantar el empuje total. En cambio, en el caso de los edificios, podemos poner inclusive apoyos provisionales, así como poníamos puntales en tema anterior para hacer la sumuración, etcétera. Y podemos poner apoyos temporales. ¿Por qué? Porque el edificio cuando se construye acá no va a tener huecos en el perímetro alrededor, sino que va a estar apoyado a este muro. Es más, estos muros van a ser parte del edificio, por lo tanto, ya los taludes perimetrales van a estar contenidos, como en cualquier casa que vemos en la ciudad, que está conteniendo la tierra que está apoyada en él o viceversa. El edificio está apoyado en la tierra y la tierra en el edificio, ¿verdad? Mutuamente, entonces ya hay un equilibrio. El edificio va a equilibrar el muro total si es que existe, pero hay que seguir ciertas técnicas constructivas para que no haya un desequilibrio en algún momento, ¿no? Esta viga que he mencionado que va arriba, que es una viga continua que le da continuidad al muro y que es una especie de encadenado que va amarrando los bataches o segmentos, se suele llamar viga de coronamiento porque va en la corona o en la parte superior del muro. Acá tenemos, fíjense, una imagen interesante donde ya se ha hecho la excavación. Tenemos un nivel, dos niveles, tres niveles, pero son niveles bastante altos, como podemos apreciar. También se pueden apreciar los anclajes, ¿no es cierto? Los anclajes y una viga, una bigota encima, ¿no es cierto? Una viga que es continua, está empotrada con los fierros que se dejan arriba en los primeros segmentos y obviamente tiene su propia armadura, ¿no es cierto? Entonces queda un espacio limpio acá, fíjense, para trabajar. Inclusive se pueden observar aquí algunos fierros de las fundaciones, aparentemente de pilotes, ¿no es cierto? Ya están trabajando acá como si fuera a nivel de arriba, ¿no es cierto? Y está contenido todo lo que está en el perímetro. Esa es una aplicación, ¿no? De lo que estamos estudiando, excavaciones alternadas, excavaciones por niveles y anclajes sucesivos en la construcción de muros por segmentos, por bataches. Otro método, bueno, construcción de pantallas. Las pantallas se diferencian de los muros porque están empotradas en el suelo. ¿Se acuerdan de los temas que habíamos visto de tabla estacas y de entibado? El entibado va por encima, la tabla estaca está empotrada, por eso se llama tabla estaca, está empotrado como una estaca y eso hace de que haya un refuerzo de apoyo por el empotramiento, ¿verdad? Entonces también en vez de construir muros encima del fondo de la excavación, se pueden construir pantallas que son muros que están empotrados, o sea que van más abajo del fondo de la excavación. La metodología que se puede aplicar son diversas metodologías. Vamos a estudiar la primera que se llama pantalla con pilotes tangentes. Tangente quiere decir que son circulares los pilotes, es decir, son pilotes vaciados en sitio, que primero se hace la perforación y luego se hace el vaciado del pilote con su armadura, etcétera, pero se colocan los pilotes uno al lado del otro, ¿no? Uno al lado del otro, alineados, perfectamente coincidentes en sus tangentes que forman la línea, o sea, sus diámetros se tocan entre sí en forma tangente en un punto en especial y forman la línea de la pantalla. Entonces se introducen los pilotes hasta la profundidad deseada, que es una profundidad mayor que la que se necesita excavar, ¿verdad? Porque estamos hablando de empotrar, lo mismo que la tabla estaca. La tabla estaca se hinca a una profundidad mayor que la zanja que se está excavando, si fuera una zanja.
Entonces acá lo mismo, ya se tiene el nivel de la excavación necesaria y se colocan los pilotes uno al lado del otro, formando una especie de barrera, ¿no es cierto? Como se puede apreciar acá, fíjense, un pilote al lado del otro, un pilote al lado del otro, están metidos en el terreno, obviamente no se ve esa parte, pero hay un segmento que está metido dentro del terreno y ese segmento tiene un empuje, perdón, una reacción en el suelo que permite hacer contrarrestar una parte del empuje. Y la otra parte está soportada por el pilote mismo, ¿no es cierto? Como si estuviera trabajando a flexión, ¿no es cierto? Empotrado en el fondo y a flexión, entonces tiene una capacidad resistente por su armadura de acero. Y arriba tiene una viga de coronamiento, como se puede ver, es decir, que las barras de los pilotes se dejan sobresalientes arriba y se arma la viga y se vacía la viga. Inclusive podemos notar, depende del diseño, ¿no es cierto? Como lo comenté en el anterior caso, el diseño puede estar hecho para que en este caso la pantalla aguante todo el empuje ya con toda la excavación realizada. Aquí si estimamos unos 70 la estatura de esta persona, más o menos son unos 8 metros de profundidad, 8,50, 9, entonces es una profundidad bastante grande, fíjense, y si la pantalla está diseñada para que aguante todo el empuje, no necesita ningún refuerzo, aunque aquí se aprecia que la viga de coronamiento es bastante alta y tiene un refuerzo probablemente para soportar la parte alta del talud que tal vez tiene alguna carga encima. Y podemos apreciar al fondo que ya se está trabajando en las fundaciones, bastante limpia, bastante pulcro el trabajo que se ve en esta imagen. Y esta otra, en cambio, también es el mismo sistema de pilotes tangentes, pero observen ustedes que tenemos unas vigas que van sobrepuestas a los pilotes. Esto es para el caso en que la pantalla no se ha diseñado para que aguante todo el empuje. Entonces, primero se hincan los pilotes y luego se empieza a hacer las excavaciones alternadas, pero las excavaciones alternadas son por segmentos, ¿no? O sea que primero estoy indicando con el cursor, supongamos que el nivel uno o la fase uno está hasta este nivel, luego la fase 2 hasta este otro, la fase 3 al otro y la fase 4 al otro. No podemos excavar todo porque como la pantalla no está diseñada como para que aguante todo el empuje, se nos viene abajo, pilotes y todo. Pero el proceso es el siguiente, ¿no? Se colocan los pilotes, está lleno de tierra esto, no podemos ver los pilotes, y luego se excava el primer nivel, por lo tanto quedan expuestos los pilotes del primer nivel, vale decir, la parte de arriba de los pilotes. Se pone esta viga de refuerzo, ¿verdad? Y está anclada esta viga, como se puede ver. No podríamos poner anclajes directamente en los pilotes y de manera que atraviesen las perforaciones, los atraviesen y atraviesen también el talud, pero tendríamos que poner un anclaje por cada pilote. Entonces, para evitar esto, se ponen elementos como los largueros que se ponen para soportar las tablas estacas, ¿no es cierto? Se ponen unas vigas y esas vigas recién se le pone cuñas o puntales. Entonces, acá en vez de puntales o cuñas, estamos poniendo anclajes. Estos puntitos que se ven encima de estas vigas, estas son vigas, y esos puntitos son anclajes. Entonces, después de excavar el primer nivel, ya está todo reforzado. Entonces, con toda confianza, excavamos al segundo nivel, también le ponemos su refuerzo, excavamos al tercer nivel, también le ponemos el refuerzo, por lo tanto, el empuje que va a soportar esta pantalla, que se va acumulando a medida que vamos aumentando la profundidad, es un empuje que está siendo soportado también por los soportes. Ya no es solamente por el empotramiento, como en este caso, sino también por los refuerzos que se ven en todo el tramo. Hay diversas formas de reforzar, vamos a ver más adelante. Esta es una forma con vigas y anclajes. Y fíjense cómo quedan, ¿no? Acá se ve bastante bien los pilotes, acá no tanto, un poco manchados, pero en general se ven mucho peor que en ambos casos. Y fíjense el área de trabajo tan grande, ¿no? Tan pulcra también y tan profunda. Esta parece ser más profunda que esta otra. Y acá tenemos la viga, ¿no es cierto? Una viga, hay un desnivel también, podemos apreciar acá las diversas situaciones que se presentan en los trabajos. Entonces, este es otro método que sirve para hacer excavaciones a la profundidad que tengamos la capacidad de poner los pilotes, ¿no es cierto?
Este es otro método donde en vez de poner los pilotes tangentes, se ponen secantes, es decir, este es un esquema de los pilotes tangentes donde los pilotes se tocan uno a uno y este es un esquema de los pilotes secantes donde, como se puede ver, se superponen. ¿No es cierto? Entonces, esto es para evitar que haya un espacio acá, ¿no? Porque los pilotes tangentes en el dibujo, claro, se tocan, pero en la realidad es bastante difícil de lograr eso y siempre van a haber defectos y puede ser que el agua, por ejemplo, que se infiltra en el terreno, va a poder pasar entre pilote y pilote y eso puede causar una erosión en el suelo y que finalmente el talud se debilite, a pesar de todo. En cambio, en las pantallas de pilotes secantes, como los pilotes se superponen unos a otros, tal como se ve aquí en el esquema, entonces no hay forma de que el agua pase, prácticamente es un solo hormigón, ¿no? Cuando ya se vacíe. Primero se vacían los pilotes blancos que se ven aquí sin tono y que, como se puede ver, no tienen armadura. O en algunos casos, algunos le ponen una armadura sencilla aquí para darle cierta estabilidad, pero esta armadura no puede cruzar al área que va a venir el pilote ya con armadura y con todo. Entonces, primero se vacían los blancos, por decir, los número uno, y luego se taladra o se perfora los números 2 para los pilotes sombreados, ¿sí? Que son la secuencia 2 y que van a ir con armadura completa. Entonces, como se puede ver, al taladrar los huecos, al perforar los huecos para los pilotes número 2, se está rompiendo también el hormigón de los pilotes uno, porque tiene que entrar ahí. Para que haya mayor precisión en el trabajo, se suele construir una guía, como se puede ver aquí. Antes de poner los pilotes, se construye de hormigón una especie de viga en la parte superior, justo por donde va a ir el trazado de la pantalla, y se hace esta especie de molde, ¿no es cierto? Donde está exactamente trazado el recorrido, digamos, de la pantalla por pilotes secantes. Entonces, de tal manera de que cuando se hagan las perforaciones, el operador de la máquina tenga una precisión mayor y la pantalla resulte mejor. Entonces, una vez que aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, donde vemos ciertos pilotes, los pilotes 2 en este caso con armadura y los pilotes uno sin armadura. Y aquí vemos cómo se superpone y se nota que los dos están superponiéndose a los uno, ¿no es cierto? No al revés. Y forman una pared. Se puede ver, aquí tenemos otra imagen, ¿no es cierto? De los pilotes secantes. Y por supuesto, una vez que está construida la pantalla, se aplican los mismos criterios que acá, ¿no es cierto? Para excavar, se puede excavar todo junto, si es que no va a tener ningún refuerzo, o se puede excavar por niveles, si es que y se van a ir reforzando poco a poco, existe una viga encima, etcétera. Todo lo que hemos comentado para la viga con pilotes tangentes se aplica para los secantes, la diferencia está en la posición y el método para poner los pilotes. Finalmente vamos a ver otro tipo de pantallas que es con pilotes separados, vale decir, dejando un espacio entre pilote y pilote. Esto se puede hacer en suelos cohesivos, entonces aquí se ve una imagen sin refuerzo alguno, fíjense, sin refuerzo alguno, el talud está entre pilote y pilote, el talud está desnudo, está a la vista, no tiene ningún refuerzo, nada, y se sostiene, porque los pilotes están jugando un papel importante ahí, ¿no es cierto? Y están soportando un área, se nota que es un área, porque de lo contrario, la parte que no está apoyada en los pilotes se vendría para abajo. Acá vemos el mismo caso, pero con refuerzos, lo mismo que en el caso anterior, tenemos unas vigas que están sobrepuestas y que ayudan al muro a sostenerse, ¿sí? En los casos en que el suelo no tiene cohesión o hay agua o va a estar muy expuesto el talud a la intemperie, puede haber erosión, entonces no se puede aplicar este método, ¿no? Cuando hay agua, etcétera, porque los espacios entre los pilotes no van a poder ser soportados. Acá también se puede apreciar la viga de coronamiento, fíjense, encima de los pilotes separados, ¿no es cierto?